Cuidado con los falsos profetas. Hoy Jesús en el Evangelio nos advierte que aparecerán falsos profetas vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Revisemos el Evangelio de hoy, qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuidado con los falsos profetas. Se acercan a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Todo árbol bueno da frutos buenos, y el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los reconocerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy Jesús en el Evangelio nos dice: cuidado con los falsos profetas. Un falso profeta es aquel que no es enviado por Dios, o aquel profeta que traiciona su misión y deforma el mensaje de la palabra de Dios, dando un mensaje distinto al que Dios quiere transmitir. Jesús nos dice: cuidado con esos falsos profetas, porque ellos se van a acercar a ustedes. Y aquí un detalle: yo creo que esos falsos profetas no se han acercado a nosotros, sino tristemente a veces ya se encuentran incluso dentro de nosotros. Pero el Evangelio nos da una clave: se encuentran disfrazados. Y uso una metáfora muy bella, como ovejas, pero en realidad por dentro son lobos rapaces. Recordemos que Jesús le está diciendo un contexto de un ambiente de pastores, donde los pastores tienen que cuidar sus ovejas, y un lobo rapaz es aquel que va, roba las ovejas, las destroza, se las come y las usa para su propio beneficio. Jesús dice: vendrán esos falsos profetas disfrazados de ovejas, pero en realidad son lobos rapaces. Miren, hermanos, hay una situación muy grave y delicada que está sucediendo dentro de nuestra Iglesia Católica. Si han escuchado ustedes, tal vez lo han escuchado o no, en Alemania se está llevando a cabo el sínodo de la Iglesia en Alemania. Es una asamblea, el sínodo es una reunión de obispos, sacerdotes y laicos que se reúnen normalmente para discutir algunas cuestiones referentes a la vida de la Iglesia. Sin embargo, está sucediendo algo muy particular en esa asamblea, en esa reunión, en ese sínodo. Están discutiendo cosas muy importantes y sumamente delicadas en la vida de la Iglesia. Por ejemplo, están proponiendo que se ordenen mujeres sacerdotisas, es decir, que el sacerdocio no solamente sea para hombres, sino que se ordenen mujeres sacerdotisas. También está pidiendo que la Iglesia dé su aprobación y otorgue la bendición a las parejas del mismo sexo, que se apruebe la anticoncepción, que se permita el aborto en ciertos casos, que se quite el celibato sacerdotal, es decir, que los sacerdotes puedan casarse. También, fíjense bien, piden un cambio, le llaman ellos, del ejercicio del poder. En otras palabras, los sacerdotes prácticamente vendrían a ser una especie de empleados de las parroquias, en los cuales los laicos, las parroquias estarían dirigidas por laicos y el sacerdote sería un simple empleado, ¿no? Bajo la dirección, la supervisión de este grupo de personas de la parroquia. Prácticamente le quitan la dimensión sacramental al sacerdocio de ser Cristo en la persona del sacerdote que dirige, guía a la comunidad. Esto, hermanos, es muy grave. Y lo peor es que la mayoría de los miembros del sínodo alemán están empujando para llevar estas reformas, llaman ellos, adelante. ¿Por qué es muy grave, hermanos? Porque tratan de cambiar la moral judeocristiana de siempre. Prácticamente le están corrigiendo la tabla a Jesucristo. ¿Qué dicen? Aquello que está en la palabra de Dios ya no se adapta a los tiempos que estamos viviendo y por lo tanto hay que cambiarlo para adaptarlo a las nuevas realidades. Recordemos que días atrás, el martes, decía la palabra de Dios, el Evangelio: esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque el camino ancho y espacioso lleva a la perdición. Esfuércense.
Es decir, Jesús nos invita a que nosotros cambiemos nuestra vida, nuestras actitudes, de acuerdo al mensaje del Evangelio y no al revés. Por eso es muy grave, hermanos. Estas personas quieren dar contentillo al mundo. Y ahí está el detalle. Sin embargo, fíjense, Jesús nos da una clave. Dice, por sus frutos los van a reconocer. ¿Qué es lo que está pasando también en la iglesia en Alemania? En el año 2022, el año pasado, tan solo en Alemania, más de 500,000 de católicos abandonaron la iglesia católica. Esto es muy grave. Esto es muy grave, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos podrían argumentar, la gente se está alejando de la iglesia porque la iglesia necesita actualizarse y actualizar su moral, porque la gente se siente rechazada. Y no es cierto, hermanos, el argumento es falso. ¿Por qué? Porque las iglesias protestantes liberales de Alemania y de los países nórdicos, Dinamarca, hacia el norte de Europa, Noruega, Suecia, ¿qué pasó? Ellos desde los años 60, 70 comenzaron a realizar este tipo de reformas liberales, liberalizaron la moral cristiana y ahora prácticamente están desapareciendo, están muriendo. ¿Por qué? Fíjense bien, las personas buscan seguir con fidelidad a Cristo. Entonces, cuando se les presenta una moral light, una moral que no es de acuerdo al Evangelio, la gente se va. La iglesia se pierde la fe. Sin embargo, la Iglesia Católica en Alemania no quiere abrir los ojos a la realidad. Piensan que llevando a cabo estas reformas, la gente, presuntamente los que están alejados de la iglesia, van a acercarse. No es cierto, hermanos. La gente llega cuando se predica el mensaje del Evangelio con toda su autenticidad, con toda su belleza, con toda su grandeza, pero también con toda su exigencia y todos los sacrificios que ello conlleva. Jesús es bien claro en su Evangelio: arrepiéntanse, conviértanse, crean en el Evangelio. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí, por el Evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si al final se pierde a sí mismo? ¿Qué puede dar a cambio de su vida? Es muy triste el espectáculo que están dando en muchas denominaciones cristianas a lo largo y ancho del planeta, especialmente en Europa y aquí en los Estados Unidos. Iglesias que están liberalizando. ¿Para qué? Para que lleguen todos los alejados. Y preguntémonos, hermanos, ¿realmente aquellas personas que exigen que la iglesia se abra, pienso en estos grupos LGBT, ¿ustedes piensan que si se abre la moral de la iglesia van a regresar corriendo a misa, a confesarse, a orar? No, hermanos, no, hermanos. Por sus frutos los reconocerán. ¿Qué es lo que se ve? Que aquellas comunidades cristianas, aunque sean pequeñas, donde se predica el Evangelio de manera genuina y donde se esfuerzan por vivir el Evangelio, son comunidades pequeñas pero fervorosas, que van creciendo, que participan en la Santa Misa, en los sacramentos, comprometidas, familias con numerosos niños, iglesias donde hay jóvenes y niños en las celebraciones. Pero ahí donde, hermanos, dejamos que cada quien haga lo que quiera, ¿qué pasa? Se desgasta, se pierde la fe. ¿Qué nos invita hoy la palabra de Dios? Dice Jesús: cuidado con los falsos profetas. Tenemos que aprender, hermanos, a discernir muy bien entre el mensaje auténtico de Jesús y el mensaje que muchas veces, por propia conveniencia, algunos tienden a diluirlo, a hacerlo light, a presentarlo fácil, sencillo. No, hermanos. ¿Qué guía tenemos? Juan Pablo II nos dejó un patrimonio bellísimo, el Catecismo de la Iglesia Católica. En el Catecismo de la Iglesia Católica encontramos los contenidos fundamentales de nuestra fe. Ahí no nos perdemos, hermanos. Y aquí un llamado a ustedes y a examen de conciencia a nosotros como sacerdotes, a mí como sacerdote. A veces podemos tener la tendencia de no predicar el Evangelio, sino expresar nuestras propias opiniones. Y no, hermanos, la gente no va a la iglesia a escuchar nuestras opiniones. La gente va a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, el mensaje de Jesús. Y nosotros no tenemos derecho, como sacerdotes, ustedes como laicos en la catequesis, como padres de familia en su hogar, a rebajarlo, a acomodarlo
a nuestra vida, a nuestro pecado, ¿no, hermanos? Conviértanse, arrepiéntanse, esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque la puerta ancha y espaciosa conduce a la perdición y son muchos los que se pierden. Por sus frutos los reconocerán. También, hermanos, es un desafío para ustedes y para mí, para vivir nuestro cristianismo con autenticidad. Hermanos, todos tenemos cola que nos pisen, todos tenemos errores, todos tenemos pecados. No hay gente perfecta. Perfecto solamente Dios, Jesucristo, la Santísima Virgen María. Pero todos cristianos somos seres imperfectos. El hecho de que prediquemos el Evangelio tal cual es no quiere decir que llevamos una vida perfecta. Quiere decir que aún en medio de nuestras imperfecciones, conscientes de nuestras propias miserias, debilidades y defectos, pedimos la gracia de Dios para poder vivir lo que Él nos pide. Pidámosle al Señor esa gracia. Abrir los ojos, prepararnos para saber distinguir entre los verdaderos profetas y rechazar los falsos profetas. Hace años nos preocupamos mucho por las sectas protestantes que están invadiendo el pueblo católico y sigue siendo una preocupación grande. Pero ahora, hermanos, está esto. Hay confusión incluso dentro de la iglesia y, desgraciadamente, a veces auspiciada por algunos, pocos, pero algunos pastores. Pidámosle al Señor fidelidad. Que el Señor nos conceda, hermanos, esa gracia y pidamos por la unidad de la iglesia. Hay que orar, hay que dar testimonio con nuestra propia vida. Les pido, hermanos, que compartan esta publicación para que llegue a más hermanos y hagamos presente a Cristo en las redes sociales. Les invito a que hagamos juntos una oración y les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Oremos. Dios Padre lleno de amor y misericordia, mira con bondad a toda tu iglesia. Revive en nosotros el don de tu Espíritu Santo que nos recuerde tu palabra viva, tu mensaje de salvación. Danos, Señor, valentía, fortaleza para no ceder ante las presiones del mundo, para que podamos predicar con valentía la belleza y la grandeza de tu Evangelio y no lo metamos al molde de nuestras limitaciones, que confiemos en tu gracia, Señor. Danos, Señor, el don de poder vivir nuestra fe conforme a tu voluntad. No nos abandones, Señor. Asístenos siempre con la gracia de tu Espíritu Santo. Y mientras peregrinamos en este mundo, protege a tu iglesia, protégenos a nosotros y concédenos llegar un día a la morada eterna del cielo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga y les acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias por acompañarme en este momento de reflexión. Les pido por favor que compartan este mensaje. Y recuerden, hermanos, tenemos que estar alerta, tenemos que formarnos en nuestra fe, tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que leer el catecismo de la Iglesia Católica. Es la guía segura para permanecer fieles en nuestra fe. Que el Señor así nos los conceda. Un fuerte abrazo y oremos por la Iglesia en Alemania para que no se extravíe el camino del Señor y pidamos también por la Iglesia, ahí no está siendo perseguida. No nos olvidemos de Monseñor Rolando Álvarez, que sigue preso, de tantos sacerdotes que han sido expulsados de Nicaragua y de aquellos que están en Nicaragua pero están pasándola mal, sacerdotes y fieles. Que Dios bendiga, ayude y proteja a la Iglesia de Nicaragua. Un fuerte abrazo, que Dios les bendiga y por favor compartan esta publicación y hagamos presente a Cristo en las redes sociales. Bendiciones, cuídense mucho. Bye. Por favor coméntenme si habían escuchado esto del sínodo alemán, todo lo que está pasando en Alemania y las reformas que quieren hacer. Les repito, quieren que se apruebe el sacerdocio femenino, ordenar mujeres sacerdotisas, como ya se hace en algunas iglesias luteranas, episcopales, anglicanas. Quieren que se dé la bendición, la aprobación a las parejas del mismo sexo, la adopción también, que se apruebe la anticoncepción, que se apruebe el aborto en ciertos casos, que se quite el celibato sacerdotal, que se haga un cambio en el que llaman ellos en el ejercicio de poder y una revisión profunda, le llaman ellos, para reformar la moral cristiana. Prácticamente le quieren corregir los 10 mandamientos a Dios. Esto es grave. Oremos, Señor, oremos al Señor por toda esta situación y mantengámonos fieles. Bendiciones, un fuerte abrazo, ánimo.